Hola a todos, bienvenidos al primer Facebook Live en vivo de la Fundación Más por TIC y hoy estamos experimentando un poco cómo logramos conectar productores agropecuarios a este tipo de conferencias online. Eh, Lamentablemente la cuarentena nos ha llevado, digamos, a tratar de llevar a la virtualidad y muchos de los agricultores están en ese proceso de transición y tenemos los retos de conectividad en el campo. Hoy tenemos a Paula Sánchez. Ella es experta en sostenibilidad. En esta presentación nosotros estamos haciendo una iniciativa desde la organización Más por TIC. Más por TIC es una fundación que tiene por objetivo crear una sociedad rural digital, busca fortalecer el conjunto de personas y elementos nativos, el ecosistema que conviven en el campo bajo normas comunes y haciendo uso de los medios tecnológicos. Nosotros hemos identificado desde la Fundación que existe un bajo uso de información y planificación agrícola. El 85% de las unidades productivas no consultan la información del agro, el 76% de las unidades productivas no planean programar su producción y hemos visto que hay un acceso limitado a los recursos tecnológicos. El 84% de las unidades productivas no tiene maquinaria para uso agrícola y el acceso limitado a los recursos educativos y asistencia técnica es algo que se ve cada vez más visible. En este momento, Colombia tiene una población de 9.813.123 personas. Estas son 9 millones de personas que en este momento necesitan entender cómo es esa conexión entre la ciudad y el tema rural. Hoy en día nosotros vemos que las ciudades son cada vez más grandes y tenemos unas conglomeraciones de población que están afectando nuestra calidad de vida. En este momento estamos atravesando por una coyuntura a través de la pandemia que nos está mostrando lo importante que es que nosotros fortalezcamos estas conexiones con el campo. Yo les voy a pedir iniciar esta presentación con unas preguntas que los van a guiar ustedes a través de las herramientas que les voy a dar. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que todos nosotros tenemos cosas importantes que decir. Ustedes, es bueno que ahorita que estamos iniciando la presentación nos digan qué es esto que les gustaría decir o que les gustaría que otros escuchen. Y a partir de esta formulación de la pregunta, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejercicio en el que yo les voy a ir dando diferentes herramientas para que esto que ustedes quieren decir logre ser transmitido a diferentes tipos de audiencias. Siendo así, una pregunta que yo les tengo es, ¿les gustaría que las personas entiendan su historia? Y en este caso, todos los agricultores que nos están acompañando, esa historia también incluye sus productos, las personas que están en el área de producción o que tienen otro énfasis. También es bueno que ustedes piensen qué es ese elemento que sería priorizado dentro de esas historias que ustedes quieren contar. Y a partir de esto, es importante que ustedes tengan presente que las historias poseen una chispa, las historias tienen poder y a través de ellas nosotros podemos generar toda serie de emociones, podemos consolar, conectar, destruir, transformar e incluso sanar. Aquí es bueno que todos tengamos en cuenta que esa historia todos la podemos contar, no requerimos un lenguaje específico o tener una capacitación, cualquiera puede contar su historia y a través de esta presentación yo les voy a ir dando diferentes ejemplos que les van a guiar a ustedes para que entiendan cómo pueden lograr que ese mensaje que tienen se potencie y sea mucho más visible para los demás. Vamos a iniciar con por qué esta charla tiene un elemento de sostenibilidad. Pienso que esto es muy importante porque muchas personas no han interiorizado aún los desafíos globales a los que nos estamos enfrentando. En este momento, uno de los puntos más fuertes es una creciente escasez y la degradación rápida de los recursos naturales. En un momento en el que la demanda de alimentos y los bienes y servicios procedentes de la agricultura están aumentando, esto se da rápidamente, incluye cultivos, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y genera estos tres componentes que nosotros tenemos abajo
y es, primero, estamos viendo que el cambio climático reduce la resiliencia de los sistemas de producción y contribuye a la degradación de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Se prevé que en el futuro se agraven importantemente las subidas de la temperatura, los cambios en los patrones de la precipitación y los fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, hemos visto que la creciente circulación de personas y mercancías, los cambios ambientales, los cambios en las prácticas de producción dan lugar a nuevas amenazas de enfermedades. Hemos escuchado hablar de la gripe aviar, altamente patógena, o las especies invasivas. Tenemos un ejemplo como el de la mosca de la fruta tefritida, que puede afectar a la seguridad alimentaria. Esto afecta también la salud humana y la eficacia y sostenibilidad de los sistemas de producción. Finalmente, nosotros vemos que la competencia por los recursos naturales se intensifica cada vez más. Esto puede causarlo la expansión urbana, el antagonismo entre los diversos sectores del agro, la expansión de la agricultura a costa de los bosques, el uso industrial del agua o el uso recreativo de la tierra. En muchos lugares esto está resultando en la exclusión de los usuarios tradicionales del acceso a los recursos y de los mercados. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros estamos en un planeta que tiene unos recursos naturales finitos, es decir, todo lo que nosotros tenemos alrededor se puede terminar y si no lo usamos de una forma inteligente, sostenible, donde tengamos en cuenta las generaciones futuras, todos nos vamos a ver afectados y el futuro que nosotros esperamos darle a hijos o a nuestros nietos será muy incierto y tendrá unas condiciones mucho más difíciles de lo que estamos viviendo hoy en día. Sobre esto es importante tener en cuenta que la sostenibilidad requiere acciones directas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. Aquí yo les hablo a ustedes desde unas experiencias y unos estudios que nos traen diferentes organizaciones que han visto estos problemas no solo en Colombia, sino en otros países, y nos dicen que las prácticas agrícolas sostenibles deben utilizar al máximo la tecnología. Aquí es bueno que todos tengamos conocimiento acerca de la investigación y el desarrollo a partir de los hallazgos que se tienen en diferentes lugares del mundo, aunque esto es bueno que se haga integrando los conocimientos locales. Lo que está aplicando aquí no necesariamente va a funcionar en otros lugares del mundo. Esto lo que va a exigir es que haya nuevas y más sólidas alianzas entre las organizaciones técnicas y aquellas que están orientadas hacia la inversión. Y teniendo en cuenta esta base, es vital que cada uno de ustedes aprenda a contar bien su historia. ¿Por qué? Porque es a través de las ideas que ustedes tienen ahorita que pueden visibilizar temas que son importantes y que muchas veces las personas que no estamos haciendo los mismos oficios no conocemos. Aquí es importante que cuando ustedes van a contar su historia, respeten el hecho de que ninguna historia puede tener éxito sin una comprensión adecuada del contexto. Para esto les pido tener en cuenta la clasificación que nosotros vamos a tener el día de hoy. Hay diferentes maneras como nosotros estructuramos una historia. En esta charla vamos a utilizar lo que nos dice Bobette Buster. Ella es una consultora de historia de los principales estudios. Ha trabajado en Pixar, en Disney, en Sony, y lo que ella hace es que dirige talleres sobre cómo contar la historia para diferentes corporaciones y en este momento también es profesora de prácticas de narración digital en la Universidad de Northeastern en Estados Unidos. Escogimos esta estructura porque ella maneja un estudio en el que incorpora perfiles de activistas, de líderes, de visionarios, y esto hace que nosotros tengamos una variedad de estilos y temas que pueden ser aplicados para cualquier persona que esté viendo este video. ¿Por qué es importante esto para un agricultor? El mundo de hoy quiere conocerlos y la verdadera historia detrás de lo que ustedes hacen. Dentro de esta presentación, yo les voy a mostrar herramientas apoyadas en historias específicas de agricultores que nos muestran parte de su vida. Aquí lo que yo haré es en las próximas diapositivas les daré insumos para fortalecer la manera como ustedes pueden estructurar sus historias al momento de contarlas. Esto lo haré a partir de 10 principios para contar historias. En esto, el primero que yo quiero resaltar es cuando ustedes están contando su historia, es bueno que lo hagan como si lo estuvieran haciendo a un amigo.
Esto se aplica sin importar dónde se encuentren o qué tipo de audiencia tengan. Imaginen que a través de su historia ustedes van a llevar a un viaje a las personas que los están escuchando o leyendo. Háganlo personal para que todos los que los van a acompañar en ese viaje no se pierdan en el camino y los puedan seguir hasta el final. Para esto yo les quiero mostrar un video. Este video ha llamado la atención de todos los medios de comunicación en este momento a nivel nacional. Estas personas han aparecido en el Diario del Tiempo, han estado en Semana y han tenido incluso entrevistas internacionales. Y cuando yo les hago este contexto, ustedes van a decir, pues esta niña, ¿qué nos va a mostrar? O sea, ¿qué les puedo mostrar para que alguien tenga un alcance tan amplio? Y lo que quiero hacer con este ejemplo es señalar un poco lo que les he venido diciendo y es, cualquiera puede contar una historia y a través del video que les voy a presentar van a ver que no requieren tener unos tecnicismos muy elaborados para que los demás los escuchen. Ustedes solamente tienen que ser ustedes mismos y ahí van a poder ver el impacto que esas palabras que utilizan va a tener en los demás. Hoy le vamos a contar cómo una familia campesina se decidió volverse youtuber. No tienen potentes cámaras profesionales, modernos trípodes o un guión de televisión, ni siquiera luces para grabar. En su casa no tienen energía eléctrica pese a vivir en una vereda a tan solo 30 minutos de Bogotá. Tanta carencia no ha sido obstáculo para que en solo 20 días logren un récord que ya quisieran muchos aspirantes a youtuber. Más de 350,000 suscriptores se unieron como un relámpago a Nubia y sus hijos, la cuenta que esta familia campesina lanzó en medio de la cuarentena con un único objetivo: mostrarle al mundo sin mayores pretensiones cómo se vive en el campo. Soy Heimer Alejandro Riveros Gaona. Y yo soy Arley David Gaona Gaona. Y ella es nuestra mamá. Y ella es nuestra mascota. Si ustedes ven este video, van a darse cuenta que los protagonistas de esta historia son Nubia y 2 de sus hijos. Ellos viven a 30 minutos de Bogotá y son personas que en un principio no tenían ningún conocimiento de la tecnología, no sabían manejar muy bien las redes sociales, pero ellos tenían un mensaje que querían darle al mundo y este mensaje lo supieron dar de una manera tan clara que en los primeros días, solamente con una publicación de 2 minutos, llegaron a tener más de 300,000 personas viéndolos. Fue un video que en los medios digitales se conoce como viral y lo que lograron estas personas fue visibilizar una realidad que muchas veces nosotros aquí en Colombia no conocemos y es las condiciones que muchas veces son muy difíciles en las que están las personas en el campo. Esto solamente quiero que lo tengan en cuenta, en la presentación a conocer un poco más de su historia, pero es para que ustedes vean que cuando ustedes tienen un mensaje que darle a los demás, este mensaje en sí mismo es muy poderoso y tiene la capacidad de cambiar realidades. Cuando ustedes ven esto, es bueno que tengan en cuenta algo adicional y es que en el momento de contar una historia tienen que aterrizar a la audiencia a dónde están pasando las cosas. Ustedes deben indicar el lugar, el contexto en el que están contando todo, porque cuando ustedes le van a contar algo a un amigo, pues la persona tiene que entender un poco en qué situación y en qué momento está transcurriendo toda la historia. Para esto, es bueno que ustedes mantengan los hechos cortos y que haya una justificación detrás de lo que quieren mostrar, que la gente entienda cuál es el objetivo de esa historia que transmite. Aquí es bueno que ustedes respondan preguntas fundamentales como quién está contando la historia, qué es lo que ustedes quieren contar, cuándo está teniendo lugar el evento, dónde, por qué quieren exponer esto y cómo piensan hacerlo. El siguiente es un ejemplo de Octavio Galeano. Él es un agricultor del municipio de Argelia, en Antioquia, y dentro de sus productos, él maneja la yuca, el aguacate, la albahaca, y él cuenta con labores convencionales que incluyen el monitoreo de las plagas, enfermedades, podas, fertilización, maneja temas de cosecha, labores de tutorado y riego.
Quiero que ustedes escuchen este audio y vean un poco la forma como él empieza a introducir su historia y nos mete a nosotros en ese contexto de lo que es el mensaje que quiere mostrarnos. Buenos días para todo el grupo. Mi nombre es Octavio Galeano, soy del municipio de Argelia y mi experiencia agrícola en cuanto a sostenibilidad quizás no diga nada para nadie, porque pues les voy a comentar un poco desde el principio. Y nací campesino, hasta los 22 años estuve en el campo. A los 17 años ingresé a la Fundación Manuel Mejía en Chinchiná Caldas, un centro de educación agropecuaria patrocinado por la Federación de Cafeteros. Estuve en lo que se llama prácticamente una maratón, de 4 de la mañana a 10, 11 de la noche, 6 meses, y pues, creo que salí muy capacitado, pero por cosas de la vida, del destino, a mis 20 años me tocó ingresar al Ejército Nacional. Esta es la introducción que nos da Octavio Galeano desde Argelia. Si ustedes ven, a medida que él va contando la historia, nos lleva un poquito a través de ese proceso de cómo llegó al punto en el que está hoy en día. Y teniendo en cuenta esta historia, yo quisiera ahorita en vivo introducir unas personas que nos han ayudado mucho en la Fundación Más por TIC. Quisiera empezar con Edilberto. Edilberto, por favor, confírmame si me estás escuchando. Sí, señora. Edilberto, ¿cómo estás? Estamos aquí en vivo en el Facebook Live. Quisiera preguntarte a ti un poco cómo empieza tu historia, cómo llegas tú a ser agricultor y qué de esta historia es lo que a ti más te toca internamente. Pues a mí mi historia es, yo sí he sido campesino mejor dicho, yo nací campesino y mi mamá, pues ella fue la que me inspiró a ser agricultor y todo porque nos tocaba ayudarle para las labores del campo, para sostenernos, que nosotros desgraciadamente el padre no nos, no nos o sea, no, él no responde por nosotros, entonces le tocó a mi mamá ser como padre y madre, entonces y eso fue lo que ella nos dio nos dio estudio y así la pasamos y sembrando el campo. Comenzamos con mora, con tomate de árbol y así. Hola Nelly, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Cuéntame. Nelly, primero te pregunto, ¿en qué parte de Colombia te encuentras? Esto es Vereda Noruega Baja, pertenece al municipio de Silvania, Cundinamarca. Perfecto, Nelly. Un poquito para las personas que nos están viendo en este momento, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia en el campo y en esta experiencia, cuál sería el reto que tú dices ha sido el más fuerte en este momento. Pues en este momento, pues el reto más fuerte, pues nosotros tenemos ahorita un cultivo de pepino y pues fue como difícil sacarlo adelante porque como por las variaciones del clima lo afectó mucho y entonces pues ese fue como ahorita el reto más grande para poder sacarlo adelante porque debido a eso pues le dieron como muchas enfermedades, lo atacaron, pero ya pues lo logramos sacar adelante. Cuando tú dices que les da enfermedades, digamos, para personas que están en la ciudad y de pronto no conocen mucho este proceso de cultivo, cuéntanos un poco
cuando tú dices se dañó el pepino, ¿cuánto pepino se daña cuando estos cultivos están expuestos a enfermedades? ¿Qué tan grave puede llegar a ser? Pues el cultivo fue atacado todo por una enfermedad, pues un agrónomo nos dijo que era bacteriosis y lo atacó todo, le dio un amarillamiento, empezó desde, o sea, desde la raíz, o sea, subirle desde pata hasta encima del cogollo el amarillamiento. Entonces eso lo iba debilitando cada vez más. Y una última pregunta, cuando a ustedes les pasan estos problemas, como las enfermedades, ¿qué pueden hacer? ¿Ustedes tienen dinero extra para volver a hacer todo el proceso desde el comienzo? ¿O en esos momentos ustedes entran en problemas económicos? ¿Qué les sucede a ustedes cuando se ven expuestos con este tipo de cosas? Sí, es difícil porque sí, o sea, nosotros somos pues agricultores hasta ahora pequeños, sí, empezando, o sea, no, nuestro cultivo es pequeño y sí, es difícil que, ahí sí es económico porque de verdad pues no contamos en el momento con mucho dinero, pero pues ahí se va siguiendo con el proceso, tratando pues de tratar. Pues Nelly, muchísimas gracias. Me voy con Rocío. Rocío, no sé si tú nos estás escuchando. Rocío, creo que estamos teniendo problemas Con de conexión. Rocío. Listo, pues entonces yo voy a seguir y más adelante. Aquí vemos a don Edilberto que se encuentra conectado. Sí, podemos saludarlo. Ya nos puede saludar directamente. ¿Cómo está, don Edilberto? Sí, señora, buenos días, ¿cómo le va? Bien. Edilberto, ¿cómo estás? Yo, Bien, sí, señora. continuando un poquito con lo que nos estabas contando, yo quería preguntarte a ti en este momento, ¿cuál sería el reto más grande que tú estás teniendo en el campo? Pues el reto más grande ahorita, pues ya soy agricultor, ya llevo mi vida completa en agricultura, de todas maneras, pues estoy, entre más días más se aprende y pues ese es el reto más grande. Y cuando tú quieres conocer algo nuevo del campo, ¿consideras que tienes las suficientes herramientas para hacerlo? Si tú quisieras ingresar a hacer algún tipo de estudio o conectarte y aprender a través del internet, ¿esto es algo que tú podrías hacer o es difícil donde te encuentras? Pues siempre es difícil, pero de todas maneras ahí estamos en la lucha y pues el reto más grande ahorita es sacar adelante la familia. Y en estos tiempos que estamos ahorita es delicado y ya, por decir algo, la comercialización también ya se pone complicada porque ya así lo que están ya en abasto y esto, entonces siempre se complica y lo aprovechan a uno en los intermediarios. De acuerdo. Sobre esto quería cerrar la conversación haciéndote una última pregunta y es, para las personas que no conocen muy bien el proceso, si yo vivo en Bogotá y voy a Corabastos a comprar mis frutas y mis verduras, ¿cuánto tiempo se demora el producto desde que tú lo cultivas y lo tienes allá en tu finca y al momento que llega aquí a Bogotá para que nosotros lo podamos tener? O sea, ¿qué tan complejo es ese proceso? ¿Tú nos podrías explicar un poco mejor? Pues acá de la finca donde estamos a Bogotá no se gasta mucho, se gastan por ahí, por decir algo, unos 40 minutos. Y cuando tú tienes Conten- el producto listo, ¿cuánto tiene que pasar para que los intermediarios lo puedan llevar hasta Corabastos? Y ellos lo llevan inmediatamente, lo tiene uno ya, por decir algo,
lo coge uno temprano y ya a las 3, 4 de la tarde ya ellos ya vienen y recogen. Y ahorita con el tema del coronavirus, ¿han tenido problemas con ese intercambio? Sí, sí tiene uno problema porque pues que ya por lo que ya en los días estos que cerraron la semana pasada siempre estuvo siempre como complicado. Y entonces tiene uno las pérdidas, ahí están las pérdidas, porque tiene uno los productos para entregarlos y ya entonces que ya toca que esperar, que no sé qué sé cuándo, entonces ahí está el problema. Pues perfecto, muchísimas gracias, Edilberto. Más adelante de pronto tendremos otro espacio para que ustedes hablen con nosotros. Por ahora yo voy a seguir mostrándoles un poco las herramientas que pueden manejar para contar su historia. Estos son ejemplos específicos para que los que nos están viendo puedan entender un poco cómo es este manejo cuando ustedes tienen un mensaje para dar. Si durante la presentación o después de que ustedes vean este webinar tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a través del chat y nosotros a través de la semana estaremos respondiendo sus preguntas. Entonces, para continuar, es importante que cuando ustedes van a contar una historia usen un lenguaje que genere interés, esto sin dejar de ser concisos. Nosotros tenemos el ejemplo de Víctor Ospina, él es del municipio Abejorral, Antioquia, y él nos dice por qué le gusta el campo y pues por qué trabaja en esta área. Cuando nosotros le hicimos la entrevista, nos responde: es por tradición, mi familia ha sido del campo de generación en generación, me gusta la vida en el campo, me da tranquilidad, por eso quiero innovar en él. En la actualidad estudio y creo que soy de los pocos campesinos que logran estar en una universidad porque nos han tenido muy apartados en el campo de la educación. Cuando nosotros estamos diciendo algo, ese mensaje puede ser un poco más fuerte si tomamos dos ideas, imágenes o pensamientos que tengamos y los colocamos juntos, ya sea para que se complementen o para que nos muestren dos caras de la moneda. Entonces, Víctor Ospina aquí nos vuelve a responder y nos dice: lo que más me gusta de trabajar en el campo es que puedo cultivar la mayoría de los alimentos que consumo, si así lo quisiere, y la tranquilidad que se respira y ver el verde de las montañas cada día. Eso no tiene precio. Si ustedes ven la forma como él nos describe esta experiencia, nos está llevando a su casa, nos está llevando al campo y nos muestra cómo es ese contexto en el que él se está moviendo en el momento de hacer sus trabajos. Esto él lo complementa con lo que les explicaba, es un poco el otro lado de la moneda, y nos dice: el reto más grande han sido las dificultades económicas que se presentan al perderse una cosecha por factores climáticos. Es duro porque en una cosecha está puesta la inversión de un año de trabajo. Con esto, nosotros pasamos al quinto elemento, y esto es identificar un detalle que se quiera resaltar. Aquí es bueno que ustedes elijan un momento o un objeto ordinario que se convierta en un detalle que ustedes le quieren mostrar a la gente, algo que mejor capture y refleje la esencia de la historia. Para este punto, es bueno que el detalle a resaltar capture la emoción y la idea de la historia a la vez. Es un momento singular y elegante que va a dar claridad, una representación literal de la verdad que es inherente en cada historia. Para esto yo les voy a contar un poco la mía, pues aquí, digamos, no tendría sentido que yo les explique estas herramientas si no me incorporo dentro de la dinámica. Y les voy a responder esta pregunta que aparece acá, y es: ¿cuál es esa verdad que yo les podría contar dentro de mi historia? Como yo les conté al iniciar la presentación, mi nombre es Paola Sánchez, yo soy bogotana y siempre he vivido en la ciudad. La verdad es que esto me ha ayudado a tener acceso a distintas cosas y siempre me ha gustado la manera como puedo conectarme con el mundo. Lo puedo hacer a través de restaurantes, museos, personas que vienen de otros lugares y las diferentes experiencias que uno puede tener aquí en Bogotá. Paradójicamente, después de salir del colegio, también me di cuenta que esas facilidades que me da la ciudad me generan también muchas limitaciones. Y esto se presenta al momento de entender cosas que hoy en día considero son la base de nuestra sociedad y deberían ser priorizadas para todas las personas.
Sin embargo, muchas veces aquí nosotros no tenemos acceso a esa información. Hace años descubrí que para que yo pudiera ir con mi mamá a un supermercado a comprar comida, ese producto tuvo que pasar por un proceso bastante largo para lograr llegar desde el lugar donde fue cultivado hasta mi mesa. Entendí cosas como el hecho de que existen más de 100 variedades de papas y que estas variedades pueden demorarse entre 70 y 120 días en crecer y desarrollarse. También descubrí que una vez crece esta papa, la persona que la sembró y la quiere vender puede llegar a tener 4 intermediarios en el proceso solo para que el producto llegue a Bogotá y para que yo pueda conseguirlo. Y esto hace que el agricultor pierda mucho dinero en el proceso, sin contar cosas como las que nos han dicho previamente aquí, y es todo el efecto de la variedad del clima hoy en día y de enfermedades y plagas que se están incrementando a causa de factores que nosotros estamos fortaleciendo por nuestro estilo de vida. La verdad de esta historia es que yo no soy la única persona en la ciudad que desconoce estos procesos, pero sí soy parte de la minoría que se está haciendo estas preguntas y busca entender la realidad del agro en nuestro país. Por eso veo la necesidad que los protagonistas de esta historia, que son los agricultores, puedan mostrarme a mí y a otras personas que viven en las ciudades la importancia de su trabajo, los retos que tienen y esas cosas que los apasionan para lograr continuar haciendo lo que hacen. Siendo así, yo voy a pasar a los siguientes puntos. El sexto punto es reflexionar sobre la experiencia o idea que originalmente te cautivó y simplemente entregársela a tu audiencia. Aquí es bueno que se muestre la vulnerabilidad y que ustedes atrevan a compartir la emoción que tiene su historia. Para esto vamos a retomar un poco el ejemplo de Nubia y sus 2 hijos, y les voy a mostrar un poquito más acerca de esta historia que hoy es uno de los ejemplos más claros de lo que se puede conseguir cuando tenemos un mensaje que dar a los demás. Nubia, David y Alejandro forman una familia muy unida, sin recursos económicos. Viven en Potrero Grande, muy cerca de la cabecera municipal de Chipaque, pueblo sobre la vía Villavicencio. Quisimos saber cómo comenzó todo y quiénes son ellos y sus vecinos. Nosotros le quisimos traer una canal que sea educativos para todos y que la gente aprenda en esencial lo que es vivir en el campo y cómo se sufre en el campo y cómo se la pasa de buena en el campo. Mi hijo fue que me dijo, porque yo en realidad lo único que es de redes sociales que sé manejar es Facebook, WhatsApp y Messenger. Me pareció muy buena la idea porque yo creo que en este momento hay gente que está pasando mucha necesidad de poder comer. Cuando ustedes ven estas imágenes, lo que pueden ver es la transparencia del mensaje que hay detrás de estas personas que nos están contando la realidad del campo colombiano hoy en día. Y esto es muy importante porque cuando ustedes están exponiendo algo, las personas quieren tener esa empatía y conectarse con lo que están diciendo. Y solamente teniendo este tipo de interacciones es que nosotros vamos a lograr entender cuál es la realidad de estos espacios que no necesariamente son los que la mayoría de personas conocemos. Aquí es bueno que ustedes tengan en cuenta 2 puntos. El primero es bueno utilizar la memoria sensorial. Cuando ustedes van a contar algo, pueden hacer uso de los 5 sentidos que nosotros tenemos y usar alguno de ellos o priorizar alguno para establecer una conexión más profunda con la audiencia. En el caso de las personas que trabajan en el agro, ustedes ya tienen una ventaja grandísima y es que hay toda una serie de colores de las frutas y las verduras que pueden mostrar como protagonistas de una idea y que representan el estado de madurez de sus productos. Además, pueden enfatizar los distintos sabores que tiene determinada variedad de fruta o verdura y explorar los distintos usos de la tierra a través de el tacto, así como entender el contexto que uno puede tener siempre con elementos que activan el olfato.
Es bueno que ustedes se incluyan activamente en este mensaje. Una historia es tanto de ustedes como de lo que están exponiendo. Y sobre esto es bueno que nosotros entendamos que todos los mensajes que nosotros tenemos para dar son importantes. Aquí lo que yo les estoy dando es una estructura para que esa idea sea un poco más clara al momento de transmitirla, pero quiero que tengan en cuenta que ninguna idea es menos valiosa que otra. Aquí voy a cerrar el ejemplo de Nubia y sus dos hijos, exponiendo un poco el alcance que ha tenido este ejercicio que ellos tuvieron en YouTube, y a partir de esto podemos dar cierre a las 10 herramientas que les estoy exponiendo. Hay algo que lo que he leído de importante en el video que unió todo. Ese video se volvió viral, pero los expertos dicen, y lo que he leído, porque no soy un experto en el tema, dicen, tenía sentimientos, tenía alegría, tenía humildad, tenía un problema y daba la solución, porque es la comida, usted se la puede cultivar. Aquí ustedes pueden ver elementos que se expusieron en este video. Yo los invito a ustedes, si no lo han visto y si no conocen la historia de Nubia y sus hijos, solamente tienen que ingresar a YouTube, ponen Nubia y sus hijos y ahí aparecen los videos que ellos han hecho. Este video, que es el que estamos usando en esta conversación, fue el primero y es un video en el que ellos se dieron cuenta que ahorita en medio de la pandemia, uno de los problemas es que las personas están sufriendo de hambre. Y ellos desde el campo nos dicen, pero nosotros acá tenemos todos los recursos y las herramientas para hacer nuestra propia comida. Lo que ellos hicieron fue innovar, hicieron unos pequeños kits que le venden a la gente y con esos kits lo que hacen es que tienen un poco de tierra, unas semillas, todos los elementos que necesitamos para que nosotros aquí en las ciudades podamos sembrar nuestra propia comida. Y lo que ellos dijeron fue, si ustedes no tienen dinero para que nosotros les enviemos estos kits, también les podemos mostrar cómo lo hacemos aquí en el campo. Y entonces ellos estaban mostrando un poco su día a día, sin ponerle cosas muy tecnológicas o temas muy técnicos, simplemente estaban exponiendo ese conocimiento que han tenido desde sus prácticas diarias a través de diferentes generaciones, porque normalmente encontramos que los campesinos también hacen estas actividades en diferentes momentos con su familia. Entonces aquí les muestro el último elemento para que cuenten su historia y es bueno que ustedes la entreguen, la dejen crecer a su nivel natural y emocional y luego de que ustedes la terminen, la separen a un lado y dejen que el público tenga ganas de más. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos una historia, esa misma historia puede tener distintos capítulos. Puede ser una historia larga, corta y contar como en los libros con varias partes. Mi recomendación es que cuando ustedes vayan a contar algo entiendan hasta dónde llega el inicio, cuál es el pedazo en el que se desarrollan las ideas y cuándo entra su etapa final. Esto es importante porque cuando ustedes están entendiendo la manera en la que le van a dar finalidad al viaje, eso va a permitir que ustedes lleven a su audiencia y les den un cierre. Aquí el público podrá tomar una posición frente a lo que ustedes contaron y es lo que genera esa conexión que estamos tratando de lograr. Sobre esto, yo les quiero decir que en parte este marco, que es lo que nos da la autora, Boet Buster, dice, así es como nosotros nos conectamos con nuestra humanidad y nos convertimos en mejores personas. Lo bien que cuentas tu historia puede marcar la diferencia en todo lo que hagas, ya sea para convencer a alguien que te acompañe en alguna idea que tengas, para que te compre algo que hayas hecho o para abrirte camino en el mundo. Aquí, entonces, yo los invito a todos ustedes a que entiendan que todos tenemos una voz y que esta voz es lo suficientemente importante para que generemos transformaciones en el mundo. Así que gracias a todos los agricultores que nos están viendo, a todos los productores, a las personas que les interesó un poco conocer de este tema y sobre todo desde la Fundación Más por TIC queremos precisamente cerrar esas brechas para que las personas que están hoy en el campo logren tener esas condiciones mínimas de estabilidad y de bienestar que merecen, teniendo en cuenta que pues ellos son como la espina dorsal de todo lo que nosotros estamos articulando aquí desde las ciudades colombianas. Muchísimas gracias a todos.
Hola Nelly, ¿nos oyes? Sí, señora. ¿Cómo estás, Nelly? Gracias por acompañarnos hoy en esta presentación. Queríamos dar cierre a este espacio con unas palabras tuyas y para esto queríamos preguntarte, cuéntanos un poco cómo sería tu historia y la historia que tienes tú en el campo a través de 2 o 3 frases. Pues, ¿qué te dijera? Pues la historia del campo, pues, o sea, nosotros, pues lo importante es que tener nuestro cultivo sano, que pueda llegar los productos al lugar que deben llegar. ¿Qué productos manejas tú? Nosotros manejamos el pepino y la calabaza. ¿Cuánto se demora aproximadamente el pepino desde el momento en el que inicias la siembra hasta que ya lo recoges? 6 meses. ¿Y la calabaza? Ella sí, 3 meses a 3 meses y medio, más o menos. Cuando estos productos tienen alguna enfermedad, ¿ustedes pierden todo el proceso de esos 6 meses? ¿Cómo manejan ustedes ahorita el tema de las enfermedades? Pues, o sea, a veces sí, o sea, si la enfermedad a veces es muy fuerte o esto sí se puede perder todo el proceso y se pierde todo lo que se hizo. Pero pues cuando uno encuentra pues la manera de controlarla, pues ya lo logra recuperar, pues de pronto no se recupere al 100%, pero no se pierde todo. Y en el caso en el que no se recupera, que la enfermedad ya se lleva ese cultivo, ¿cómo lo manejas? ¿Qué hacen en esos casos? Pues ahí sí, como te digo, pues ahí sí ya se pierde el cultivo y hay que volver a empezar con otro nuevo. ¿Ustedes cuentan con algún tipo de ayuda económica para hacer, pues, cara a todos estos problemas o sale del bolsillo de ustedes? Sale del bolsillo nuestro, sí, señora. ¿Tú consideras que estos problemas han aumentado últimamente o es de la misma manera como se han manejado años anteriores? No, es últimamente, es más en los últimos años, ha sido más difícil. No sé si sean los cambios de clima, si hayan nuevas enfermedades, las cuales están afectando ahorita más pues los cultivos. ¿Y qué le dirías tú a las personas que vivimos en la ciudad y que de pronto no conocemos muy bien cómo son estos procesos? ¿Qué consideras que es importante que nosotros conozcamos para entender esas cosas que tú haces todos los días para que el alimento pueda llegar a sitios como Bogotá? Pues yo les diría pues que valoren más a los agricultores, más el campo, porque a veces es muy difícil, a veces es difícil de verdad perder, de verdad, como decía ahorita don Gilberto, perder el proceso de 6 meses, de un año, porque pues usted le mete, digamos, toda la inversión y entonces pues quisiera que valoraran como más el campo, que hubieran más ayudas para los agricultores. Pues muchísimas gracias, Nelly. Por ahora vamos a dar cierre con estas palabras. Yo le doy las gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros desde el live de la Fundación Más por TIC y los invito si tienen alguna otra pregunta y quisieran que nosotros los apoyáramos con dudas específicas, nos pueden contactar por el Facebook que estamos transmitiendo en este momento o nos pueden enviar mensajes. La página de la Fundación también está disponible en Facebook y nosotros estamos aquí para apoyarlos en lo que se requiera. Yo quisiera que don Edilberto nos dé un mensaje de despedida, que tiene la oportunidad de que lo vean en directo, que nos diría a todos los que estamos en la ciudad y a veces no valoramos a los agricultores. Bueno, sí, señor. De todas maneras, agradecerle y ojalá que estos programas sigan más seguidos, que nos den esos programas que son muy buenos para nosotros campesinos. Y
el gobierno nacional que ojalá nos tenga en cuenta y porque uno lleva sus productos y baratos y va uno a comprar a los almacenes, va a comprar uno los estos para los fumicidas y eso, pues, entre más días más caro. Entonces ahí es donde debe tener cuenta el gobierno, que nos tenga más en cuenta, que no nos vayan a seguir eso del... Muchísimas gracias, Edilberto. Sí, yo quisiera agregar, sé que nos están también, IGA, parte de la fundación, nos cuenta que hay muy buenos comentarios en Facebook Live. Si pudiéramos mencionar, no sé si Giuseppe nos menciona que tienes acceso a algunos de los comentarios y poder dar respuesta ahorita. Igual durante la semana, como dice Paola, vamos a darles respuesta. Sí, como dice Eliana, pues en nombre de la fundación también darle muchas gracias a Nelia, a Dilberto, a Rocío, a Milena, a todos aquellos que estuvieron involucrados en esta sesión de hoy. Yo creo que como lo dijo Paola, como lo dijo Eliana, lo que queremos es visibilizarlos a ustedes. Por lo general en estos canales digitales, en internet, al campo colombiano se le deja un poco atrás y nosotros justamente queremos empoderarlos a ustedes, que la gente los vea. Este video lo van a ver en cualquier parte del mundo, lo pueden ver en cualquier parte de Colombia, y queremos que esa historia que ustedes con esto que les enseñó Paola acaban de recibir, mucha gente también lo escuche, lo entienda y nos ayuden en esta lucha por el campo colombiano. En esta transmisión hemos tenido participación de muchas partes de Colombia, del mundo. Hay personas como Andrés Fernando Gómez que dicen que es excelente este tipo de eventos. Tenemos a Lida, tenemos a Mauricio Chacón desde Estados Unidos, que nos dice que en este tiempo de pandemia es muy importante tener en cuenta el abastecimiento alimentario y para eso el agro es fundamental. A Lida Costa, Marcela Costa también nos dicen que es muy importante tener este tipo de eventos. Marta González mencionó que le gustaba mucho este tipo de temas. Freddy Antonio Morales dice que es un excelente modelo de participación porque todas las personas tienen una historia para contar. Estos dentro de una cantidad amplia de comentarios. Javier Bautista, Libardo González, María Mercedes Niño, Elizabeth Galante, mejor dicho, hay mucha gente que vamos a tratar de seguir en contacto con ustedes. Y finalmente, yo creo que con esto ya terminamos la transmisión, es agradecerles a todos. Vamos a tratar de seguir haciendo estos espacios desde la fundación con temas que les sirvan al agricultor, que lo visibilicen y que lo empoderen, porque aquí lo que necesitamos es que el agricultor se empodere y que estos problemas que vimos hoy de los cultivos, de la enfermedad, de todos estos temas, se solucionen, ayudándonos entre todos. Y eso es lo que desde la fundación queremos hacer. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y estaremos pendientes pues para un próximo evento. Que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias. Nelly, gracias. Muchas gracias a ustedes también, a todos tres. Muchas gracias. Gracias.